Bienvenidos a este segundo encuentro de nuestra semana El Fin del Mundo, unos espacios donde cada uno de los profesores de la escuela estaremos expresando nuestras reflexiones acerca del tema escatológico en los diferentes periodos en que más o menos nos especializamos cada uno. En esta oportunidad le corresponde a nuestro querido hermano y profesor Anderson Muñoz seguir esa línea de comentarios y reflexiones con el tema que él nos va a compartir en esta noche. Así que sean todos bienvenidos a este segundo encuentro. Por supuesto que nos pueden seguir a través de YouTube, donde se está transmitiendo, y pueden transmitirnos sus preguntas a través del chat de YouTube. Y también los hermanos que nos acompañan aquí en la sala de Zoom, pues al final de la exposición levantan la mano o indican de alguna manera para hacer el tiempo de preguntas. Así que sin más preámbulo, quedan en manos del profesor Anderson Muñoz con el tema que corresponde a esta noche a continuación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano Raúl. Buenas noches a todos. Un placer que de verdad me siento muy feliz porque podemos seguir compartiendo acerca de estos interesantes temas. Recuerdo la última conferencia que tuvimos que fue acerca del canon, y hoy hablar sobre este tema de la figura del Satán en la apocalíptica judía es un tema bastante interesante. Bien, voy a compartir pantalla. Uno de los objetivos principales por lo cual hemos de alguna manera querido realizar esta conferencia es porque el tema de la apocalíptica posee muchas diatribas, mucha problemática el día de hoy, y siempre ha sido un tema sumamente complejo. Bien, hoy no voy a, digamos que no voy a definir lo que es la apocalíptica o lo que es la escatología, porque en el día de ayer nuestro hermano Raúl hizo una muy buena definición. Pero la idea del día de hoy es enfocarnos en este desarrollo demonológico en el periodo del Segundo Templo, tanto a nivel de el tema de los demonios, como también la figura del Satán. Bien, este tema es sumamente complejo, bien, en cierta forma, porque proviene de una tradición en la cual hay muchos factores, ¿ok?, que de alguna u otra manera influenciaron a los judíos en la época intertestamentaria para todo el desarrollo demonológico, todo el tema del origen del mal, todo el tema de la escatología, la apocalíptica, etc. Y es sumamente importante estudiar la apocalíptica en el contexto y bajo el contexto en que ella nace. La apocalíptica, hoy en día, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, uno pregunta, oye, mira, el Apocalipsis, ¿qué es? No, es un libro de profecía, es un libro profético. Y eso no es del todo correcto. Es decir, el libro de Apocalipsis no es profecía como tal en el sentido directo. Es decir, el libro de Apocalipsis es apocalíptica. Contiene profecía, que es otra cosa, pero es apocalíptica. ¿Bien? Entonces, la idea del día de hoy es adentrarnos en el periodo del Segundo Templo, que ya vamos a empezar a hablar un poquito sobre ese tema, o el periodo también llamado intertestamentario, y desarrollar lo que es el tema del Satán y la demonología, para seguir avanzando en clases posteriores por los hermanos, y digamos que tengamos un contexto mucho más amplio y podamos entender o aplicar este conocimiento al momento de estudiar apocalíptica. ¿Bien? Si no se estudia la apocalíptica en el contexto en el cual fue desarrollada y nace, es imposible poder defenderla, poder entenderla. ¿Bien? Es muy complejo. La apocalíptica básicamente es un tipo de literatura que codifica un mensaje y lo encripta. Y generalmente siempre se desarrolla en momentos de clímax, en momentos
donde hay una guerra, en momentos donde hay una batalla, en momentos donde hay algún tipo de sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre el contexto en el cual la apocalíptica se desarrolla es un contexto de guerra, es algún tipo de contexto de lucha, es algún tipo de contexto en el cual se está pasando por alguna adversidad. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar el día de hoy. Aquí les traigo esta lámina. Es bastante importante entender lo que vamos a evaluar el día de hoy y nos vamos a situar desde el 515 con la reconstrucción del segundo templo hasta el tiempo de Jesús. Muy importante. Desde el 515 hasta la época de Jesús. ¿Por qué? Porque a este tiempo se le denomina a nivel académico como periodo del segundo templo. Es el periodo del segundo templo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la época bíblica en el siglo II, en el siglo X, cuando tenemos a David, tenemos a Salomón, tenemos al reino unificado, por así decirlo. Luego vamos a ver más adelante que el reino de Israel se separa en el reino del norte y en el reino del sur. Cada uno, ¿verdad? Con sus líderes, cada uno con su perspectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el 721, el reino de Israel cae por los asirios y en el 586 por los babilónicos. Luego del 586, que vienen los medos persas, empieza lo que se denomina la reconstrucción del segundo templo y empieza un proceso en el cual Israel, como pueblo, ¿verdad?, que perdió su hegemonía política, perdió el templo, perdió su país, perdió absolutamente todo, retorna a Israel. Y tiene que realizar una reconstrucción de todos esos elementos y todo ese sistema en el cual ellos estaban en el siglo V, en el siglo VI, en el siglo VII. Y este momento de la historia es un punto de inflexión en el pueblo judío, porque aquí se empiezan a desarrollar una serie de temas que más adelante, en la época de Jesús, lo vamos a ver ya como el pan de cada día, por ejemplo, el tema del mesianismo, la apocalíptica, el origen del mal, la demonología, todo el tema de los seres divinos, el judaísmo. En el Antiguo Testamento no existe el judaísmo nace en este momento, como un proceso de estructuración del pueblo judío, ¿verdad? Que tiene que establecerse otra vez, tiene que reestructurarse al momento de retornar de Babilonia, y es como si naciera una nueva nación, por así decirlo. Entonces, en este tiempo, que eso lo vimos hace 3 meses, en un seminario que di del periodo del Segundo Templo, entonces Israel empieza un proceso con la reforma de las Nehemías, un proceso en la creación de la Gran Asamblea, de los Sukkot, del rabinismo, el nacimiento de la sinagoga, todo este tema del mesianismo, apocalíptica, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos temas se generan y se empiezan a conformar y a estructurar en el periodo del Segundo Templo. Y la apocalíptica es un género literario que nace en este momento específico de la historia. Y por ende se debe estudiar en este momento específico de la historia. Este momento también teológicamente se le denomina como el periodo intertestamentario, es decir, el periodo entre los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es muy importante mencionar que la expresión intertestamentario es una expresión teológica, mientras que la expresión periodo del Segundo Templo es una expresión académica. Por ejemplo, un judío jamás te va a hablar del periodo intertestamentario porque eso para él no existe. Sino te va a hablar del periodo del Segundo Templo. Un académico te va a hablar del periodo del Segundo Templo. Entonces, cuando utilizamos estos términos, básicamente, por así decirlo, estamos hablando de lo mismo. Ahora, para entrar en materia, vamos a empezar desarrollando lo que es la demonología. El tema de los demonios, o el nacimiento de los demonios, o todo lo que tiene que ver con los demonios, ¿verdad?, no se explica en el Antiguo Testamento. Pues ustedes van a la Biblia hebrea y no van a ver una explicación de dónde surgen los demonios.
Cuando ustedes abren el Nuevo Testamento, van a observar que por todos lados Jesús echaba fuera demonios. Pero el tema de la demonología, el tema de los demonios, cómo nace, de dónde surgen, eso no existe en el Antiguo Testamento. Búsquenlo, no lo van a encontrar. Pues en algunas oportunidades se hablan de otros dioses, en algunas oportunidades se habla, la Reina Valera utiliza el término demonios, creo que una o dos veces, el término en hebreo es shelim, ¿ok? Pero como tal, una explicación de dónde surgen los demonios no hay. Todo el tema de la demonología nace en el periodo del Segundo Templo. Ahora, como mucha literatura que nosotros tenemos hoy en día no está no está canonizada, no está en nuestras Biblias comunes y corrientes, o en nuestro canon oficial, por así decirlo, porque hay otros cánones en los cuales están. Por ejemplo, un libro central para entender esta problemática es el libro de Enoc. Y el libro de Enoc no es canónico, ¿verdad? Ni en la Biblia hebrea de los judíos, ni en la Biblia cristiana. Pero en Etiopía sí es canónico. Y el libro de Enoc explica perfectamente este tema. Entonces, en el periodo del Segundo Templo, o en el periodo intertestamentario, nació una serie de literatura muy importante, no solo en el marco apocalíptico, sino en el marco, por supuesto, demonológico, que está directamente relacionado con la apocalíptica, en el marco literario. Nacieron Midrash, nacieron Pesher, literatura sapiencial, literatura de normativa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como no la tenemos, como lo dije anteriormente, en nuestro canon, por así decirlo, que tenemos hoy oficial, es muy complejo, ¿verdad? Para algunas personas entender el tema de los demonios en la Biblia hebrea. Y vamos a empezar a definirlo y vamos a empezar a hablar un poquito sobre este tema para poder entonces empezar a estudiar la figura del Satán. ¿Bien? Bueno, el término demonio en español deriva del griego daimon, cuyo uso servía para designar a un dios o una divinidad en general, el genio o espíritu familiar que acompañaba a cada uno, una divinidad tutelar o un dios de categoría inferior. Bien. Por tanto, entonces, en la cultura griega, el daimon era un ser neutro, es decir, no era ni bueno ni malo. No necesariamente malo o demoníaco, al contrario, los había buenos en cuanto a mensajeros y enviados de los dioses. Etimológicamente, el término daimon está emparentado con la palabra en sánscrito deva, que en la teología india designa a dioses buenos y generosos. Pero en su derivación persa, la palabra sufrió una mutación al referirse en inarí a la palabra daeva, a los espíritus del mal. Este último significado es el que fue adoptado por el pensamiento judeocristiano. La creencia en fuerzas malévolas que azotan y acechan a los hombres eran muy popular en el Oriente Antiguo. La religión babilónica tuvo una demonología muy desarrollada, en los marcos de la cual se practicaban exorcismos para librar a las personas de estas fuerzas diabólicas. A diferencia de la popularidad de la creencia en los demonios en los pueblos que rodean a Israel, la Biblia hebrea muestra una clara y consciente sobriedad demonológica. Es decir, no vemos desarrollado esta problemática. Esta reticencia se habría debido a la imperiosa necesidad por parte de los escritores bíblicos de resaltar la supremacía del Dios creador y único y absoluto, silenciando la presencia de estos seres en la vida real de los israelitas. Entonces, por ejemplo, si vamos a Génesis 4:6, dice, entonces Yahvé dijo a Caín, ¿por qué te enfurece esto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si obras bien, no serás enaltecido, pero si no obras bien, el pecado acecha la puerta y su concupiscencia va contra ti, pero tú has de dominarla. La palabra hebrea traducida como acecha es la misma que se utiliza, es la misma que una palabra en la antigua Babilonia usada para describir a un demonio escondido detrás de una puerta, amenazando a las personas dentro. Con esto, queremos decir que desde un punto de vista metodológico, hay que distinguir entre la religión de Israel como fue filtrada por la teología bíblica
y la religión israelita como fenómeno histórico y social en la realidad fáctica. En este sentido, entonces, es de suponer que la imagen de la realidad en su versión bíblica no necesariamente sería un reflejo de la verdad histórica vivida por los israelitas. En otras palabras, la religión bíblica no habría reflejado la creencia en los demonios existentes en la religión israelita. ¿Qué quiero decir con esto? Que, de alguna manera, los escritores, en ese proceso redaccional de la Biblia hebrea, tienen una reticencia. El proceso demonológico no es desarrollado. No es desarrollado. Y por eso hay que hacer una distinción entre la religión de Israel, como fue filtrada en el texto bíblico, de la religión israelita como un fenómeno histórico-social en la realidad fáctica. Es decir, el tema de la demonología no es un tema nuevo, es un tema muy antiguo, que en la antigua Mesopotamia ya se hablaba de eso. Ya la problemática existía. Sin embargo, en este periodo muy amplio de tiempo en el cual el tema estaba, una parte del texto bíblico que fue escrito en ese periodo del tiempo no lo explica. Por eso hay una diferencia. Es decir, como fenómeno fáctico, en esa realidad, la demonología existía, pero por alguna razón no fue desarrollada. Ahora, no es sino hasta el periodo del Segundo Templo cuando este fenómeno empieza a desarrollarse y a explicarse dentro de la Biblia, dentro de la literatura del periodo del Segundo Templo. El término hebreo shedim para denominar a los demonios era utilizado en el hebreo bíblico para denominar despectivamente a los dioses o ídolos paganos. Por ejemplo, Deuteronomio 32:16. Lo provocó a celos con dioses extraños y los hizo enojar por sus ídolos detestables. Ofreció sacrificio a los demonios, que no son Dios, dioses que no había conocido, dioses recién aparecidos, dioses no honrados por su padre. O sea, a pesar de que yo he dicho que el tema de la demonología no es desarrollado en la Biblia hebrea, de alguna manera observamos un acercamiento al tema, pero esto es bastante problemático. ¿Por qué? Porque ese acercamiento no es desde una perspectiva de una demonología de seres malos, perversos, ¿verdad? Que de alguna forma se rebelaron contra Dios. Y esos son los que Deuteronomio describe. No, ese no era el pensamiento en aquel momento. Israel camina por un proceso en toda su historia de, primeramente, politeísmo, ¿ok? Luego de eso, entra a un proceso de enoteísmo y, por último, a un proceso de monoteísmo. ¿Bien? Israel no llega a ser monoteísta o no se acerca al monoteísmo sino hasta el periodo del Segundo Templo. Así que, en la antigua Israel, en la Biblia hebrea, en la época bíblica, y cuando hablo de la época bíblica me estoy refiriendo al siglo XII, XIII, al siglo IX, al siglo VII, estos dioses no son dioses malos, por así decirlo, o que fueron seres caídos, o que están directamente en contra de Dios. No, sino que son otros dioses. Eso es simple, simplemente eso. ¿Por qué? Porque ellos no son monoteístas. Israel en este momento no existe el monoteísmo como tal. Ellos tienen a un politeísmo y a un enoteísmo. Ahora, más adelante, cuando Israel llega a un monoteísmo, se encuentra con una problemática. Este tema. Esos dioses paganos, ¿qué son? Porque si en un momento la percepción era enoteísta o politeísta, significa que simplemente había muchos dioses. Y yo podía ser politeísta y adorar muchos dioses, o ser un enoteísta que cree que hay una divinidad por encima de todas, tender a un monolatrismo enoteísta, en el cual creo que hay una entidad superior y adoro solamente a esa, o ser un politeísta. En ese momento no había una problemática con el tema de la demonología, pero al desarrollar una percepción netamente monoteísta, entonces tenemos que ver qué vamos a hacer con estos seres, porque estos seres en la Biblia hebrea no son mentira. Pues, si vamos, por ejemplo, cuando Moisés lanza la vara, que se convierte en una serpiente, pues los magos del faraón también hicieron exactamente lo mismo. Entonces, en este punto de la historia, ¿verdad? El texto bíblico no desarrolla una demonología debido
a la percepción que tenían ellos de los dioses, de los otros dioses. Pero el término Shedim, que generalmente se aplica o se traduce como demonio, en Deuteronomio, yo diría que afecta negativamente a la percepción que se tenía en ese momento. A pesar que pudieron haber sido demonios, ¿ok? O sí son demonios porque más adelante se les nombra así, en este momento no era la percepción que ellos tenían como israelitas. Y es por eso que hay que hacer una distinción en esa realidad fáctica y en esa realidad teológica, porque el mismo tema, a pesar de que observa esto, tampoco lo explica. Ahora, la creencia en los demonios no aparece en la literatura hebrea antes del exilio en Babilonia. Apenas si juega un papel importante en el Antiguo Testamento. No existe ningún dios del mal opuesto a Yahvé, es decir, no existe ningún Satanás. Todo está sometido al señorío absoluto de Dios sobre las realidades creadas. El bien y el mal tienen su origen y su fuente en él. Por eso dice Isaías 45:7 que yo creo el bien, yo creo el mal. Yo hago la calamidad, yo envío la desgracia. Yo hago la paz, yo hago la desgracia. Esta sobriedad demonológica se transforma a raíz del destierro y en la literatura intertestamentaria, donde son más evidentes las influencias persas de la Avesta para ocupar un lugar prominente en la literatura apocalíptica del judaísmo tardío. De modo que nos encontramos un notable cambio de ambiente respecto al papel de los demonios. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando Israel retorna del exilio, aquellos que vuelven no son los que se habían ido. Vuelve otra generación. Y esa generación, por supuesto, que iba a estar influenciada por toda la cultura persa. Y en Babilonia, luego en Persa, ellos poseían un dualismo cósmico. Es decir, ellos tenían una percepción dualista del mundo. El bien contra el mal, la oscuridad contra la luz, la mentira contra la verdad. La percepción que, por ejemplo, el zoroastrismo, que fue la religión principal en Persia, tiene sobre el pueblo judío es mucha. Y por eso, ¿verdad? Cuando Israel vuelve, toda esa influencia persa se va a ver manifestada en toda la literatura apocalíptica, toda la literatura del periodo del Segundo Templo. Y es a razón o a raíz de esa influencia que entonces vamos a desarrollar esta problemática de la demonología, con el tema, por ejemplo, del monoteísmo, con el tema del origen del mal, con el tema del mesianismo, la apocalíptica. Todo este tipo de desarrollo teológico, exegético, se va a dar a raíz, por supuesto, de influencias que ellos tenían. Ahora, los demonios en el libro de Enoch. El libro que explica esta realidad demonológica en el periodo del Segundo Templo, uno de esos libros es el libro de Enoch, escrito a partir del siglo III a.C., y que progresivamente va a ser uno de los principales documentos para hablar sobre el tema de los demonios. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar un poquito en materia. Como hemos estudiado, el mal posee rasgos cósmicos en el cual el señorío absoluto de Dios sobre la realidad es claramente enmarcado en su soberanía. Por otro lado, tenemos rasgos en el cual el mal parece emerger del hombre y su inclinación. Por ejemplo, el tema del mal es un tema muy importante en el periodo del Segundo Templo porque está directamente relacionado con el dualismo. Y a partir de esta problemática es que se van a desarrollar otros puntos. En este caso sería la demonología. Cuando nosotros observamos Isaías 45:7, dice que Yahvé creó el bien y Yahvé creó el mal. Por otro lado, cuando nosotros, por ejemplo, observamos Génesis capítulo 2, capítulo 3, con el tema de la serpiente, la introducción del pecado, Génesis capítulo 6, cuando Yahvé dice que el Yetzer Hará, la inclinación del hombre, es siempre hacia el mal. Entonces, pareciera que el mal surge del hombre, eso se denomina el origen ontológico del mal, o el mal surge de Yahvé, que sería el origen cósmico del mal, pero en el periodo del Segundo Templo también se desarrolla el origen demonológico del mal. Sin embargo, en el posexilio tenemos cambios de paradigma en los cuales el mal surge como un factor cósmico que no necesariamente es Yahvé.
Y es aquí cuando tenemos el origen demoníaco del mal, el cual se manifiesta en la demonología en el periodo intertestamentario. En esta obra, una de las más antiguas que nos llegó del judaísmo del Segundo Templo, es donde hallamos por primera vez una explicación acerca del origen de los demonios. Es decir, ya que existe una sobriedad demonológica dentro de la religión israelí, al compararla con la realidad fáctica del pueblo, vamos a observar que el texto más antiguo que explica el origen de los demonios es el libro de Enoc. Ahora, Enoc capítulo, primera de Enoc, capítulo 10, versículo 8 en adelante, dice lo siguiente. Ahora, los gigantes nacidos de los espíritus y de la carne serán llamados malos espíritus. En la tierra y sobre ella tendrán su morada. Malos espíritus han salido de su carne, porque de arriba fueron creados, y de santos vigilantes. Fue su principio y su fundamento. Mal espíritus serán sobre la tierra, y malos espíritus serán llamados. Los espíritus de los cielos en el cielo tendrán su morada, y los espíritus de la tierra que han nacido sobre la tierra, en ella tendrán su morada. Los espíritus de los gigantes, los Nefilim, oprimen, corrompen, atacan, pelean, destrozan la tierra y traen pesar. Nada de lo que comen les basta, ni cuando tienen sed quedan ahitos. Y se alzan esos espíritus contra los hijos de los hombres y sobre las mujeres, pues de ellos salieron. Según primera de Enoc, entonces, los demonios habrían tenido como origen los espíritus de los gigantes, procedentes de los cadáveres de los Nefilim, muertos después del diluvio, que a su vez habían nacido de las relaciones prohibidas entre los ángeles caídos y las mujeres. Sin embargo, según otro texto de esa obra, los mismos vigilantes habrían sido los demonios. Aniquila a todas las almas lascivas y a los hijos de los vigilantes por haber oprimido a los hombres, dice el libro de Enoc. Es decir, porque quizás aquí hayan personas que no están entendiendo esta problemática, pero el libro de Enoc habla que un ser divino llamado Senchaza lidera una revuelta en la cual una serie de ángeles ingresan a la tierra y tienen relaciones sexuales con las mujeres. Y a través de esa relación sexual nacen los Nefilim, que son los demonios. Pero el mismo texto pareciera decir que también los ángeles son los demonios, o los dos. Primera de Enoc hace una relectura en un proceso mucho más tardío de Génesis capítulo 6. Hoy en día existe una gran problemática con Génesis capítulo 6. ¿Qué significa? ¿Quiénes eran los hijos de Dios de Génesis capítulo 6? El día de hoy no vamos a entrar en esa problemática porque eso tomaría una clase aparte. Pero siempre se ha discutido si los hijos de Dios de Génesis capítulo 6 son ángeles o son seres humanos. Existe en el periodo del Segundo Templo un Targum que habla que eran jueces, pero la mayoría de la literatura del periodo del Segundo Templo, que está asociada a la apocalíptica y a la demonología, dicen que los hijos de Dios de Génesis eran eran ángeles. Y el texto les dice o los llama como los vigilantes. ¿Ok? Entonces, primera de Enoc hace una relectura de Génesis capítulo 6, lo desarrolla en un proceso exegético en la parte demonológica y, por supuesto, apocalíptica, y explica por primera vez en la historia judía el nacimiento de los demonios, de dónde surgen. En este momento específico, yo no estoy diciendo que es verdad, que es mentira. Estamos evaluando el proceso histórico de esta creencia. Al final de la clase, o que ustedes investiguen, o después que ustedes estudien, es que ustedes van a poder tomar una decisión. Ahora, este trasfondo, ¿verdad?, en el cual los ángeles tienen relaciones con las mujeres, nacen gigantes, viene el diluvio, es una exégesis que va a tener su trasfondo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, luego que los ángeles caídos, ¿verdad?, hicieron este pecado, el texto dice que Yahvé los envió al abismo o los envió a una cárcel de oscuridad.
Ahora, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a 2 de Pedro capítulo 2 en adelante, dice, pero hubo también falsos profetas. ¿Por qué falsos profetas? Miren, hay que muchas veces leer el texto. Por supuesto, a nosotros siempre nos han enseñado que hay que leer el texto en su contexto, y eso es verdad. Pero el contexto no solamente es el texto, sino el contexto es absolutamente todo. Es decir, no es simplemente leer 2 de Pedro 2 y vamos a leer su contexto empezando desde el 1 y leerlo hasta el 3, no sé. Sino que el contexto del texto no solo es el texto, sino todo lo que está alrededor. Cuando yo leo 2 de Pedro, ¿verdad? Yo tengo que entender cómo escribía Pedro. Por ejemplo, que Pedro era de la casa de Shammai, cosa que no vamos a explicar en este momento. La percepción de Pedro sobre los gentiles era muy distinta. Pedro, ¿verdad? O esta porción hace referencia a algo o a un proceso exegético que ya existía. Por ejemplo, en el versículo 4, Pedro dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaran, sino que arrojándolos al tártaro los entregó a cadenas de oscuridad. ¿Dónde dice eso? En la Biblia hebrea. ¿Dónde dice eso en el Antiguo Testamento? No está. Claro, uno podrá decir, bueno, Dios le reveló eso a Pedro en ese momento. Es una opción, pero eso que dice Pedro es era exactamente la creencia que estaba en o era una de las creencias que en ese tiempo existía. O sea que Pedro no está leyendo algo nuevo. Pedro no está haciendo referencia a algo que inventó. Pedro no está haciendo referencia o está colocando sobre la mesa algo que la gente no conoce. No, Pedro está hablando perfectamente influenciado por toda la creencia en su contexto de esta problemática. Entonces, en el libro de Enoc, por ejemplo, también cuando hablamos del libro de los jubileos, que es otro texto apócrifo que vamos a ver en un momento, el nacimiento de los demonios fue por el sexo entre seres divinos, mujeres, que dieron como resultado a los Nefilim. Ahora, Pedro dice lo siguiente, pero hubo también falsos profetas. Esta expresión falso profeta es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes leen con detenimiento el Primera de Enoc, en Primera de Enoc se habla que los ángeles caídos le enseñan a los humanos un conocimiento oculto. Los engañan y los llevan a hacer prácticas o a desarrollar toda esta información que ellos les da. Entonces, ¿qué hace Pablo aquí? Pablo toma esa problemática, ¿verdad? Y la va a aplicar a estos falsos profetas en el contexto en el cual él se está viendo afectado o por lo cual él escribe este texto. Vamos a leerlo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando aún al soberano que los adquirió, exactamente lo que los ángeles hicieron, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, Pedro agarra y dice esto y lo une con esa tradición de lo que hicieron los ángeles y dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, en alguna Biblia aparece la palabra infierno, pero es una palabra totalmente errada, eso no existe allí. La palabra allí es tártaro. Tártaro en la mitología griega era la prisión donde los titanes encerraron a Cronos. ¿Ok? Porque si Dios, y por supuesto, Pedro utiliza esta palabra para tratar de transmitir la idea, ¿verdad?, de lo que él quiere manifestar. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro los entregó a cadenas de oscuridad reservadas hasta el juicio, y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre el mundo de los impíos, o sobre el mundo de impíos. Es decir, miren que el tema del diluvio está directamente relacionado con esta caída de ángeles, por lo cual Yahvé a los impíos le envía un diluvio y a los ángeles lo ata. ¿Pero por qué lo ató? ¿Por qué los envió al tártaro? Pues toda esta problemática ya existía. Este tema ya había sido desarrollado en el libro de Enoc, ya sí había sido desarrollado en literatura de los manuscritos del Mar Muerto, ya había sido un tipo de exégesis desarrollada en jubileos. Pedro no está aquí hablando de algo nuevo, de algo que no conocían.
Pedro no está hablando de nada que no conocen. Pedro está hablando de algo que está directamente en su contexto, ¿verdad? Dentro de la influencia y percepción que en este momento de la historia ellos tenían acerca de los demonios. Por ejemplo, también encontramos esto en Judas. Y Judas empieza hablando igual que Pedro. Dice lo mismo, porque Judas dice, porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos destinados desde antiguo para este juicio, los cuales convierten en lasciva la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesús el Mesías, nuestro único soberano y Señor. Y quiero recordarlos, como a conocedores que soy de todas las cosas, porque no, de verdad no está diciendo algo nuevo, que Jesús, habiendo salvado al pueblo que Jesús, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Ese versículo 6 está en el libro de Enoc. Así como a Sodoma y a Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, sirven como ejemplo a sufrir el castigo del fuego eterno. De la misma manera, no obstante, también estos que tienen visiones contaminan la carne y rechazan la autoridad blasfemando de las potestades superiores. Mientras que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo, contendiendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Este versículo 9, que uno dice, ¿de dónde sacó Judas esta información? Pues esto también existía. Eso está directamente en el libro de la ascensión de Moisés. De una guerra o una lucha entre Miguel, ¿ok? Y el diablo. Pues Judas tiene esta información y para él es cierta y la coloca. Y por último dice, también respecto a esto profetizó Enoc, séptimo desde Dan, diciendo, he aquí, el Señor viene con sus santas miradas. Es decir, Judas también cita Enoc. Por eso el tema de la demonología que se desarrolla en el siglo III, en el siglo II, en el siglo I, antes de esta era, es exactamente la misma demonología que desarrolla Judas y desarrolla Pedro, en función a la información y a todo lo que yo ya conocía. Ahora, hablando un poco, ya se nos fueron 40 minutos sobre el tema de los demonios en la Biblia hebrea y cómo nacen, o la literatura que tenemos hoy y que nos explica cómo nacen los demonios, quieran ustedes o no creerlo, porque esa es la literatura que tenemos. No tenemos literatura, como les dije, en la Biblia hebrea que explique esta problemática. Surge una figura muy importante que es la figura del Satán. Ahora, y aquí sí quisiera que prestaran atención. Esta figura diabólica, este ser que está contra Yahvé, que es un ángel caído, un querubín, un serafín, como quieran llamarles, ¿ok? Que es el líder de los demonios, que tiene una guerra con Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta creencia no existe antes del periodo del Segundo Templo. No existe. El término Satán se pronuncia en hebreo igual, como nosotros lo decimos en español, Satán. Y Satán aparece muchas veces en la Biblia hebrea. Aparece muchas veces. El término Satán es un adjetivo, primero que todo. ¿Ok? Es un adjetivo que denota la cualidad de un sustantivo. ¿Ok? Y que básicamente significa oponerse, interferir, o algo que, si tenemos algo aquí en la izquierda y algo a la derecha, algo que se interpone. Eso básicamente significa Satán. Satán es un adjetivo. ¿Ok? En este momento, Satán no es un personaje, no es un ser en la época bíblica. ¿Ok? Vemos simplemente el término Satán como un simple adjetivo calificativo. Por ejemplo, Números 22-21 dice, así Balaán se levantó por la mañana, enalbardó su asna y fue con los jerarcas de Moab. Pero mientras él iba, la ira de Dios se encendió y el ángel de Yahvé se colocó en el camino para oponerse a él, y él iba montado en su asna y sus 2 siervos con él. En este texto, el ángel de Yahvé es un Satán. O en este texto, el ángel de Yahvé se coloca
en el camino para Satán, para oponerse, para interferir. No estamos diciendo que el ángel de Yahvé es Satanás. Eso es algo que no está, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en este punto, ¿verdad? El término no lo podemos ver como una persona. Lo tenemos que ver simplemente como un adjetivo. Por ejemplo, Primera de Reyes 14, 11, 14 dice, y Yahvé, bueno, 11, del 1 al 4, mejor dicho. Y Yahvé se levantó, y Yahvé levantó un adversario contra Salomón, un Satán. Que en este caso, dependiendo de tu traducción, puedes entender dos cosas distintas. Porque mire que el texto dice un adversario contra Salomón. Si una persona lee un adversario, pues puede ser un ser humano. Pero en algunas Biblias se traduce y Yahvé levantó un Satán. Automáticamente la percepción de la persona será a un ser divino, cosa que no debe ser así. Simplemente el texto habla de un Satán, que puede ser un ser humano, puede ser un ángel, puede ser X cosa. Luego dice, Adad Edomita, de la descendencia real de Edom. Por ejemplo, la BTX3 en 2 de Samuel 24:1 dice, volvió a encenderse la ira de Yahvé contra Israel e incitó a David contra ellos para que dijera, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Eso dice 2 de Samuel. Ahora, Primera de Crónicas, que ojo, hay una gran separación histórica entre 2 de Samuel y Crónicas. 2 de Samuel es de la época bíblica, 2 de Crónicas es ya uno de los últimos libros del periodo del Segundo Templo, que fue que forma parte de nuestro canon oficial. Primera de Crónicas 21 hace una relectura de 2 de Samuel y dice, entonces Satán se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo a Israel. En 2 de Samuel es 24, es Yahvé quien incita a David. En Primera de Crónicas es Satán quien se levanta contra Israel. Sin embargo, aquí hay un problema, porque en Primera de Crónicas 21:1, Satán allí no cumple una función de un personaje tampoco, porque no tiene un prefijo que ya lo vamos a ver, que es el prefijo ja. Entonces, en este caso, entonces, un adversario, podríamos decir, se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo. En 2 de Samuel es Yahvé. En Primera de Crónicas es un adversario. Es alguien que quería interponerse. Por eso, progresivamente, el término Satán estará directamente relacionado con un adversario. No es simplemente algo que interfiere o que se interpone, no, será un adversario. Pero 1 Corintios 21 hace una relectura. Ahora, en esta versión hay un problema, porque no podemos decir Satán, por así decirlo, porque las personas van a creer que está hablando de Satanás. Y eso es una falsa perspectiva. Puede ser real o puede que no. Porque el texto en realidad dice, entonces, un adversario se levantó contra Israel e incitó a David. Es simplemente un adversario. Pero no podemos hablar de un personaje. Por ejemplo. Entonces, si nosotros hablamos de números, en números, el ángel de Yahvé es un Satán. O el ángel de Yahvé, Satán, se interpone. En Primera de Reyes, este Satán es Adad el Edomita. Y en la BTX3, en primera de Crónica, entonces es un adversario, que no sabemos quién es. Ahora, entonces, ya para concluir, el término Satán aparece muchas veces en la Biblia hebrea. Y en la época bíblica funciona simplemente como un adjetivo. No estamos hablando de un ser. ¿Okay? Ahora, dentro de la literatura del Segundo Templo, solamente tenemos dos contextos en los cuales en varias ocasiones aparecerá un personaje en el cual la Biblia hebrea a esta palabra Satán le colocará un prefijo. Y ese prefijo será ja. Y dirá ja Satán, el Satán. Y en este momento de la historia, entonces,
Ahora sí, estamos delante por primera vez en toda la literatura bíblica, estamos delante de un personaje como tal. Y eso lo vemos en Job capítulo 1 y Zacarías capítulo 3. Solamente en dos contextos de la Biblia. Por supuesto, aparece varias veces Satanás o Hasatán. Pero es muy importante observar en el periodo en el que aparece, que es Job y Zacarías, dos escritos especialmente del periodo del Segundo Templo. Y dice lo siguiente, Job, capítulo 1 en adelante, del versículo 6, dice, llegado el día en que los hijos de Elohim se presentan ante Adonai, vino, aquí estoy utilizando la Septuaginta, ¿ok? En el Job 2:4 estoy utilizando más masorético como tal. Llegado el día en que los ángeles de Elohim se presentan ante Adonai, vino también con ellos Satanás. Aquí el texto no simplemente coloca Satán, sino que le agrega el prefijo Ja. Y al agregar ese prefijo, ya pasa de ser un adjetivo a un sustantivo. Es decir, aquí entonces estamos hablando por primera vez de un personaje. Vino también con ellos Satanás. Y Adonai preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió a Adonai y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y dijo Adonai a Satanás, ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay como él en la tierra, hombre íntegro y veraz, temeroso de Elohim y apartado de toda obra mala. Y en Job 2:4 dice, y el acusador respondió a Yahvé. Aquí estoy utilizando otra versión. Y el acusador, miren cómo lo traduce aquí, y el acusador respondió a Yahvé y dijo, piel por piel, todo lo que tiene el hombre lo dará por su vida, pero extiende ahora su mano y toca sus huesos y su carne y verás cómo te maldice en tu propio rostro. Y Yahvé respondió al acusador, helo ahí en tu mano, solo no toques su vida. Por primera vez en toda la literatura bíblica aparece este personaje. En Zacarías 3:1, y ojo, aparece como un ser celestial. En Zacarías 3:1 dice, después me mostró al sumo sacerdote Josué colocado delante del ángel de Yahvé y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Pero dijo Yahvé a Satanás, Yahvé te reprenda, Satanás. Yahvé que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Ahora, estos son los únicos dos textos donde por primera vez, como lo he mencionado anteriormente, observamos a este ser en el cual el texto le aplica el término o este adjetivo Satán. Bien. Ahora, esto es muy importante porque a raíz de esto, o también se podría decir paralelo a esto, porque también es bastante problemático porque tenemos textos que algunas personas dicen que a raíz de esto, ¿verdad? Nacen o esos textos tienen influencia o paralelo a esto, estos textos se van desarrollando. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, vamos a ver el desarrollo de Satanás en la literatura intertestamentaria o del periodo del Segundo Templo. En este momento de la historia, Satanás cumple la función de un juez celestial en la corte de Yahvé. En este momento de la historia, no podemos indicar que Satanás es un ser malo o maligno. No podemos indicar en cierta forma o tan abierto que es un ser que está en contra de Yahvé, que es un ser caído, que es un ser que lidera a los demonios, que es un ser que está en contra de todo el plan de Dios, ¿ok? Y que es un ser malo, ¿no? Simplemente, y según los académicos, en este caso, Yahvé, Satanás puede funcionar como un administrador de la justicia de Yahvé, en el cual él tiene la tarea de probar a los seres humanos. ¿Ok? De probar a los seres humanos. Probar el corazón de los seres humanos y simplemente es un administrador de esta tarea y al mismo tiempo es un esclavo de Yahvé al cual se le encomendó este objetivo. Y cumple una función dentro del concilio divino. Ahora, más adelante, en el desarrollo de la figura de Satanás en la literatura intertestamentaria o periodo del Segundo Templo, este ser
se le adjudicarán características cósmicas, demonológicas y escatológicas. ¿Bien? A ver, por ejemplo, ¿qué dice Enoc acerca de un ser? ¿Ok? Miren que observamos Job y Zacarías y hablamos de la figura de Satanás allí. Por primera vez aparece esta figura, Satanás. Hasta ahora simplemente es alguien que trabaja en la corte, porque inclusive dice el texto, llegado el día en que los ángeles de Elohim se presentan ante Adonai, vino también con ellos Satanás. Si en el cielo está todo el concilio divino lleno simplemente de la santidad de Yahvé, ¿cómo es posible entonces que estos espíritus malos o este ser maligno pueda estar en el paraíso? Pues no hay mucha congruencia con eso, y por eso se dice que en este momento de la historia puede que Satanás simplemente sea un administrador de la justicia de Yahvé al probar al hombre. Ahora, en el desarrollo de Satanás, en la literatura de todo el periodo del Segundo Templo, por ejemplo, cuando llegamos a Enoc, aparece un personaje que más adelante, por supuesto, que será asociado con Satanás. Pero miren lo que dice. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres y le nacieron hijas hermosas y bonitas, aquí Enoc capítulo 6 está haciendo una relectura, una reinterpretación de Génesis capítulo 6. Dice el versículo 2. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres entre todas las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces, Shem-Hasa, que era su jefe, este personaje muy importante, Shem-Hasa, que era su jefe, dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le dijeron, o ellos respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo. Entonces, todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él había jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes. Shem-Hasa, que era el principal en el orden con relación a él, y después empieza a dar una serie de nombres, ¿ok? Nombre que inclusive es muy curioso porque están relacionados con las estrellas. Por ejemplo, vamos a ver aquí, Cocabael, que básicamente se está refiriendo a estos elementos que nosotros denominamos estrellas. Entonces, en Enoc, capítulo 6, ¿verdad? Haciendo una relectura, es Shem-Hasa, el líder, este ser que es el líder, el cual, ¿verdad?, lidera esa revuelta para tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres, como lo explica Génesis capítulo 6. Y por eso, entonces, Judas y Segunda de Pedro habla que estos seres fueron encadenados en prisiones que más adelante Enoc lo dice, por causa de este pecado. Ahora, eso con relación a Enoc. En Enoc, el líder de la revuelta es Shem-Hasa. Ahora, por ejemplo, si nosotros nos vamos al rollo del templo, el rollo del templo es uno de los manuscritos encontrados en las cuevas de Qumran, a orillas del Mar Muerto. Para los que no sepan, ¿verdad? En el 1948 se descubrió a 45 kilómetros de Israel unas cuevas al lado del Mar Muerto. En esas cuevas se encontraron 25.000 fragmentos de manuscritos que al unirlos, ¿verdad?, dio como resultado aproximadamente 1.000 manuscritos. Entre esos mismos manuscritos tenemos los manuscritos más antiguos de la Biblia hebrea. Inclusive tenemos secciones de Levítico, secciones de Génesis escritas en paleohebreo. Tenemos secciones, por ejemplo, del libro de Isaías muy antigua y por ende generalmente se le dice que son las más fidedignas del mundo. Ahora,
en ese corpus de literatura qumránica, o que pertenece a la comunidad de Qumrán, a la comunidad esenia, de los esenios, que fue otro grupo dentro del fenómeno sectario de la época del Segundo Templo, así como los fariseos, saduceos, celotes, sicarios, herodianos, temerosos de Dios, ¿verdad? También había un grupo que se les denominaba los esenios. Este grupo escribe un manuscrito que hoy lo denominamos como el rollo de la guerra, que básicamente habla de esa guerra escatológica que se dará en el final de los tiempos. En este texto sucede algo muy curioso. Se lo voy a explicar. Yo sé que aquí la mayoría no sabe hebreo, ¿ok? Yo tampoco soy un experto, pero cuando nosotros vamos a Levítico capítulo 16, versículo 8, dice, y Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos. Una suerte por Yahvé y la otra suerte por Azazel. Ahora, el término Azazel solamente aparece en esta porción de Levítico, cuando se habla de la fiesta del Moed de Yom Kippur. Y se ha discutido mucho qué significa. O sea, ¿qué significa Azazel? ¿Qué significa? Ahora, en la versión masorética, que la versión masorética es el texto hebreo oficial dentro del judaísmo hoy en día, y que generalmente nuestras Biblias son traducidas desde el texto masorético y de la Septuaginta, que es griego, y el texto masorético es hebreo, el término Azazel aparece aquí, así, como ustedes están observando aquí. ¿Ok? Y al realizar un estudio, ¿verdad?, filológico de la palabra, se dice que probablemente Azazel viene de la raíz Az, que significa chivo, y Azel, bueno, aquí coloqué una U, está uno aquí, que significa se fue en arameo. Entonces, cuando nosotros leemos Levítico 16:8, ¿verdad?, generalmente se interpreta como en el día de las expiaciones se harán suertes, una por Yahvé y otra por Azazel. Y Azazel es un chivo, es un macho cabrío que representa, ¿verdad?, cómo el pecado es colocado sobre Azazel y ese chivo es enviado al desierto. ¿Ok? Es enviado al desierto. Ahora, eso es en la versión masorética. Sin embargo, en el rollo de la guerra se encontró algo muy particular, que este rollo tiene aproximadamente 2100, 2200 años. En el rollo de la guerra, en esta porción, ¿verdad?, cuando se habla de Azazel, sucede algo. Observen aquí. Aquí, en la versión masorética, esta letra que está aquí es una Aleph. ¿Ok? Esta letra que está aquí es una Aleph. Y esta letra que está aquí, ¿verdad?, es una Zain. Ahora, en la versión del rollo del templo, hay una inversión. ¿Ok? La Aleph pasa para acá y esta letra se va para atrás. O sea, se invierten. Ahora, si tú inviertes esas dos letras, queda de la siguiente manera. Queda la Lamet, la Ain, Zain, Zain, Aleph, Lamet. ¿Ok? Queda así. Y forma dos palabras muy peculiares, que es la palabra Az, que significa violento o furioso, y las últimas dos letras serían la palabra Aleph Lamet, que la palabra Aleph Lamet al final de una palabra es el componente divino. Por ejemplo, se lo pongo así para que traten de entenderlo. Daniel es Daniel. Él es uno de los nombres de Dios, es el componente divino. Todo nombre que termine en él, ¿verdad?, hasta está hablando de Dios. Daniel. Por ejemplo, Micael, que generalmente lo traducimos como el ángel Miguel. Micael. ¿Bien? Entonces, en el rollo del templo, esta inversión es significativa, es sumamente importante. Incluso los más grandes académicos hoy en día, o la mayoría, dicen que esta es la traducción correcta. Y en el proceso de desmitologización del texto hebreo, los masoretas cambiaron,
¿verdad?, esta versión y colocaron Azazel. Pero la versión correcta dicen, ¿verdad?, que es Az, que es furioso o violento, y el de componente divino. Es decir, que Azazel en el rollo del templo es un ser divino, que es violento, que es furioso. Entonces, el texto de Levítico, ¿verdad?, haría referencia a Yahvé, una suerte para Yahvé y otra suerte para este ser maligno, por así decirlo, porque es un ser violento. Entonces, en el rollo de la guerra tenemos a Azael. En la versión masorética, que es la versión que nosotros utilizamos, nuestra Biblia es Azazel. Azazel. En esta versión es Azael, hablando de un ser divino. Ahora, vamos a seguir, porque más adelante vamos a seguir con este punto. Observen que vimos Enoc. En Enoc tenemos a un personaje que es Semihasa o Semihasa. En el rollo del templo tenemos a otro personaje que es Azael. Pero vamos a observar que todos esos personajes son el mismo, que al final van a terminar siendo el mismo. Ahora, de ser así, Azazel puede hacer referencia original, o Azael puede hacer referencia originalmente a un ser demoníaco. Entonces, eso explicaría lo que se escondería detrás del ritual de Levítico 16. El ritual del procedimiento en Levítico presenta semejanza con ritos de eliminación conocidos en Anatolia, actual Turquía, y en Mesopotamia, en donde una deidad o un demonio enojado u ofendido debían ser propiciados con el propósito de una plaga o algún otro mal para que fueran eliminados. Entonces, este texto, ¿verdad?, apunta en la versión del rollo del templo es a un ser demoníaco, es a un ser divino. Ahora, tenemos otro libro. Este es el libro de los jubileos. Es uno de los más importantes libros en la época del Segundo Templo, ¿verdad? Y Jubileos, capítulo 10 dice lo siguiente. Un libro de aproximadamente también del siglo II, siglo III antes de nuestra era. Y por supuesto, así como el libro de Enoc era en cierta manera canónico para la comunidad esenia, el libro de Jubileos también era canónico. Incluso en los manuscritos de los muertos se encontraron muchísimas copias del libro de Jubileos, así como muchísimas copias del libro de Isaías, porque era un libro sumamente importante en la época del Segundo Templo. Jubileos capítulo 10 dice lo siguiente. En el tercer septenario de este jubileo comenzaron los demonios impuros a seducir a los hijos de Noé. ¿Qué hace este texto? ¿Verdad? Agrega, porque Enoc hace una relectura de Génesis 6, pero Jubileos agrega cierta información, ¿verdad?, que no está en la versión original de Génesis. Y sigue. Los demonios impuros, comenzaron los demonios impuros a seducir a los hijos de Noé, haciéndolos enloquecer y perderse. Se llegaron a los hijos, a su padre, Noé, y le hablaron de los demonios que seducían y extraviaban y mataban a sus nietos. Oró así Noé ante el Señor, su Dios, Dios de los espíritus, que están en toda carne, que tuviste misericordia de mí, me salvaste con mis hijos de las aguas del diluvio sin permitir que pereciera, como ocurrió con los hijos de perdición. Grande es tu compasión por mí y magnífica tu misericordia sobre mi persona. Elévese tu compasión sobre tus hijos, no tengan potestad sobre ellos los malos espíritus, para que no los extirpen de la tierra. Tú me has bendecido a mí y a mis hijos para que crezcamos y nos multipliquemos y llenemos la tierra. Tú sabes cómo obraron en mis días tus custodios, padres de estos espíritus. A estos espíritus que están ahora en vida, enciérralos también y sujétalos en un lugar de suplicio. Exactamente lo que dice Enoc y exactamente lo que dice Pedro. Enoc no. Bueno, sí, Enoc, Pedro y Judas. ¿Ok? La diferencia es que Enoc y Jubileo fueron escritos antes de esto. No destruyan a los hijos de tu siervo, Dios mío, pues son perversos y para destruir fueron creados. No tengan poder sobre los espíritus de los vivos, pues solo tú conoces su sentencia. Y no tengan licencia contra los hijos de los justos, desde ahora para siempre. Entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó apresar a todos. Pero llegó Mastemá, príncipe de los espíritus, y dijo, Señor Creador, déjame a algunos de ellos que me obedezcan y hagan cuanto les mande,
pues si no me quedan algunos de ellos, no podré ejercer autoridad, no podré ejercer la autoridad que quiera en los hijos de los hombres, pues dignos son de destrucción y ruina, ya que es grande su maldad. Ordenó Dios entonces que quedara con Mastema una décima parte y que las otras 9 descendieran a un lugar de suplicio. Es decir, Jubileos nos habla que estos ángeles caídos, estos seres, estos espíritus malos, por así decirlo, una parte descendieron a un suplicio, a un lugar de suplicio, que básicamente es el Tártaro, es la prisión que habla Pedro y es la prisión que habla Enoc. Ahora, Mastema es un personaje que en Jubileos aparece como el príncipe de los espíritus y al cual Yahvé le da la décima parte. Observen esto, décima parte. ¿Por qué? Porque luego en la exégesis de Apocalipsis se va a hablar que Satanás tiene la tercera parte. ¿Bien? Ahora, el mito de los vigilantes se alza como la primera gran interpretación del origen del mal, proporcionado por una obra apocalíptica. La transgresión de un grupo de ángeles en su descenso a la tierra en pos de las mujeres hermosas, su inclusión en el libro de los vigilantes en el siglo que habla del siglo III, marca un antes y un después en la historia del pensamiento judío, al proponer una etiología del mal que desvincula a Dios de esta nefasta parte de la creación y el nacimiento del proceso demonológico de esta época. El relato de los ángeles caídos no solo será retomado en mayor o menor medida por sus sucesivas obras del ciclo enóquico, sino que también ejercerá una enorme influencia en otras composiciones afines al movimiento apocalíptico, como puede ser, por ejemplo, el Testamento de los 12 Patriarcas o los primeros escritos de los cristianos, ¿verdad? En este caso sería Pedro, sería Apocalipsis, sería Judas, ¿bien? Sería también en los evangelios cuando se habla un poquito por allí sobre estos temas. Entonces, la problemática va mucho más allá, simplemente de evaluar esta figura en un contexto en el cual generalmente nos enseñan que no está, digamos, muy alejado de la realidad, pero necesitamos toda esta información, ¿ok? Para poder entender mejor ese proceso demonológico. Ahora, vimos a Satanás o a Hasatán. Hemos visto a Senhasa, a Mastema, y hemos visto a otra figura, ¿cuál es? A Mastema, a Azazel, ¿ok? Hemos visto toda esta figura en diferentes textos y ahora vamos a ver otro texto muy importante que es el 4Q maldiciones contra Melquirrecha. En el periodo del Segundo Templo se desarrolla lo que es el dualismo cósmico, es decir, las fuerzas del bien contra el mal, la luz contra la oscuridad, lo bueno contra lo malo. Y hay un personaje muy importante en el periodo del Segundo Templo que es la figura de Melquisedec. Melquisedec viene del hebreo Melech, que significa rey, y Sedec, que viene de justicia. Por eso se traduce como rey de justicia. ¿Ok? Melquisedec. Ahora, esta comunidad que yo les menciono, que es la comunidad esenia, hizo algo muy particular con la figura de Melquisedec. La palabra hebrea para mal es la palabra ra. ¿Ok? Y ellos hicieron un juego de palabras. Agarraron la palabra Melech y le agregaron y la fusionaron con Ra. Y surgió una palabra que es Melquirrecha. Y Melquirrecha es el rey de la maldición o el rey del mal. Dentro de la percepción dualista y cósmica de los esenios, hay un personaje que es Senhasa, que es Azael, que es Mastema, que es Satanás y que ahora es Melquirrecha. Y estos dos manuscritos, el 4Q maldiciones o 4Q 280 y el 4Q 544, observen lo que dice: que los separe Dios para el mal de en medio de los hijos de la luz, pues se apartarán de su seguimiento y dirán: maldito seas tú, Melquirrecha, en todos los designios de tu inclinación culpable, que te haga Dios un objeto de horror por mano de los vengadores de venganza, que no te agracie Dios cuando lo invoques,
que eleve su rostro airado sobre ti para maldición. Que no te... bueno, a ver. Que no haya para ti paz en la boca de quienes interceden. Maldito seas, sin un resto, y seas execrado sin salvación, y sean malditos los que ponen en obra sus designios impíos, y los que han implantado la iniquidad en sus corazones, para conspirar contra la alianza de Dios y contra la palabra de los videntes de su verdad, y todos los que rechazan al entrar en su alianza. Es decir, el texto es muy curioso porque habla de una alianza nueva. El tema de la nueva alianza se ve mucho en Qumran y por supuesto también se ve en el Nuevo Testamento. Por supuesto es una influencia directamente, diría yo, en mi opinión personal, el tema de la nueva alianza con el tema del Nuevo Testamento. Y se ve a este ser, ¿verdad? Que es el ser de la maldición. Ahora, en el 4 Qumran dice, dominado sobre ti, ¿quién es? Y me dijo, y hay unos puntos suspensivos porque el manuscrito está muy cortado, muy averiado. Dijo, Melquirresha, este es Melquirresha. Y dije, Señor mío, ¿qué? Y tiniebla, y toda su obra es tiniebla, y en la tiniebla él, tú ves, y él domina sobre la tiniebla, desde las regiones superiores hasta las inferiores. Yo domino sobre todo lo que es luminoso y todo. Es decir, aparece esta figura, ahora como Melquirresha, en la cual tiene una batalla directamente contra Melquisedec. Este ser, ahora en la percepción dualista desarrollada en el periodo del Segundo Templo, Melquisedec tendrá una batalla final contra Melquirresha. Ahora, vamos a otro documento muy importante, que también se halló en Qumran, y vuelvo a repetir, todos estos documentos son antes que se escribieran el Nuevo Testamento. Esta creencia estaba en círculos, ¿verdad? Digamos, por el subsuelo, pero eran creencias conocidas. Ahora, el documento 11 Qum Melquisedec, documento único hallado en la cueva 11 de Qumran, llamado 11 Qum Melquisedec, desde el punto de vista literario, esta obra, o más bien lo que nos ha quedado de ella, es un pesher temático. Está compuesta por 14 fragmentos de un manuscrito copiado de la segunda mitad del siglo I. Su contenido es de carácter escatológico, cuyo protagonista es la figura de Melquisedec. Pero a diferencia de Melquisedec histórico y humano, que se encontró con Abraham en Génesis capítulo 14 y le ofreció pan y vino, el Melquisedec de este documento tiene una dimensión divina. Es un ser divino. ¿Y qué dice este documento? Dice lo siguiente: tu Dios, y lo que dice, en este año de jubileo volveréis cada uno a la propiedad respectiva. Como está escrito, esta es la manera de hacer la remisión. Todo acreedor hará la remisión de lo que hubiera prestado a su prójimo. No apremiará a su prójimo ni a su hermano cuando se haya proclamado la remisión para Dios. ¿Ok? Es decir, el escritor toma este desarrollo que está en Levítico capítulo 25 acerca del jubileo. Y en un proceso de exégesis o reinterpretación del texto, él habla que el jubileo se une a nivel escatológico al final de los tiempos. Es decir, en el jubileo se cierra la remisión. En la perspectiva hebrea, redimir y remisión es regresar al estado original. Generalmente se enseña que redimir es comprar. Eso es un error. ¿Ok? El método para redimir puede ser comprar, pero redimir no es comprar. Redimir tiene un objetivo y una función específica que se puede dar a través de un proceso. Ese proceso puede ser comprar. Por eso se dice, no, que Jesús nos redimió. Sí, nos compró. Sí y no. Simplemente comprar fue la forma en que lo hizo, pero cuando se dice que Jesús nos redimió, es que Jesús nos regresó al estado original. Ese era el pensamiento hebreo antiguo de redimir. Entonces, en jubileos, no lo puedo explicar porque no hay tiempo, se hacía el año de la remisión, que todo regresaba a su acreedor, es decir, a su estado original, al dueño. Y el texto utiliza este elemento, ¿verdad?, para apuntarlo a la era escatológica. Y dice, su interpretación es para los últimos días. Se refiere a los cautivos, de los que se dice,
para proclamar a los cautivos la liberación. Y aquí está citando a Isaías 61, ¿ok? Es muy curioso. Y quizá a algunos les cueste mucho seguirme el hilo porque hay demasiada información, es muy complejo esta problemática y darla en una clase es muy difícil, esto para un seminario. Pero lo que hace el escritor es, hay un día que será el día de la remisión, el día en que Yahvé vengará a su pueblo. Según Isaías 61, ¿verdad? Para proclamar la liberación de los cautivos. Y el texto de 11 Melquisedec, la figura que hará eso es Melquisedec. Pero en Isaías 61, la figura que hará eso es Yahvé. O sea que Yahvé es Melquisedec. Y sigue el texto diciendo, y hará prisioneros a sus rebeldes de la heredad de Melquisedec, pues ellos son la heredad de Melquisedec, que los hará retornar a ellos. Él proclamará para ellos la liberación, para liberarlos de la deuda, de todas sus iniquidades. Observen que la deuda, en Levítico 25, habla de una deuda material. Es decir, si yo te debía algo a ti, tenía que trabajar para ti, pero a los 50 años de trabajar ya yo quedaba libre. En este punto, ¿verdad? Melquisedec tiene funciones soterológicas, funciones de expiación directamente relacionadas con la liberación de las iniquidades de su pueblo. Y dice, en la semana primera del jubileo que sigue a los 9 jubileos, y en el día de las expiaciones, es el final del jubileo 10º, en el que se expiará a todos los hijos de Dios y por los hombres del lote de Melquisedec. Y en las alturas se pronunciará a su favor según sus lotes. Pues en el tiempo del año de la gracia para Melquisedec, que el año de la gracia en Isaías es el año de Yahvé, para exaltar en el proceso a los santos de Dios por el dominio del juicio, como está escrito sobre él en los cánticos de David, cuando dice, Elohim se yergue en la asamblea de Dios, en medio de los dioses juzga. No puedo explicar esta versión que tiene mucho sentido a nivel de concilio divino. Y el texto sigue le diciendo, y él dice, sobre ella retornará en las alturas, Dios juzgará a su pueblo. Y lo que dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y guardaréis consideraciones a los malvados? Selah. Su interpretación concierne a Belial. Y aquí, señoras y señores, aparece otro personaje que es Belial. Belial es otro de los nombres de Satanás en la literatura apócrifa o pseudoepígrafa del periodo del Segundo Templo. Concierne a Belial y a los espíritus de su lote. Es decir, en jubileo es Mástema, ¿verdad? Es Mástema quien tiene un lote, que es la 10ª parte. En el 11 Melquisedec es Belial que tiene ese lote. Y Melquisedec lucha con Belial. Y luego dice, todos ellos apartándose de los mandamientos de Dios para cometer el mal, pero Melquisedec ejecutará la venganza de los juicios de Dios. Que dentro de la percepción del judaísmo del periodo del Segundo Templo es el Mesías, quien iba a ejecutar al final de los tiempos escatológicos y para entrar a la era mesiánica toda la venganza de Dios o la venganza de Yahvé al pueblo impío. En ese día, dice el texto, y ellos serán librados de la mano de Belial y de la mano de todos los espíritus zulotes. Ahora, esto es increíble, porque la influencia esenia está directamente sumergida dentro del Nuevo Testamento. Particularmente, a mí me cuesta mucho entender el Nuevo Testamento, ¿verdad? O separar el Nuevo Testamento, ¿verdad? De sus raíces esenias. Hay una gran percepción esenia, diría yo, en el Nuevo Testamento. Porque, según de Corintios, Pablo hace lo siguiente. Observen lo que dice él. No estáis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué compañerismo hay entre la injusticia y la iniquidad? Aquí Pablo hace algo que los esenios hacían, el dualismo. ¿Ok? ¿Qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Y qué comunión hay entre la luz con la tiniebla? Exactamente lo que dicen los esenios. ¿Y qué concordancia hay de Cristo con Belial? En el Nuevo Testamento, la única vez que aparece Belial es aquí en 2 de Corintios. Generalmente las personas no saben a qué significa Belial o a qué se refiere Belial, pero en el contexto histórico, social, religioso de la época de Pablo se sabía quién era Belial. Y Belial era Mástema.
Belial era Satanás, Belial era Azael, Belial era Melquirresha, que tendría una batalla escatológica con el Mesías, que en el 11 Q Melquisedec es Melquisedec. Y él dice que esa batalla es con Cristo. Y termina diciendo, ¿qué concordancia de Cristo con Belial y qué parte del creyente con el incrédulo y qué acuerdo hay entre el santuario de Dios y el santuario de los ídolos? Ahora, en Apocalipsis capítulo 12, desde el versículo 7 al 9, dice, Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón. Y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, ya en este momento específico de la historia, en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Satanás, que es un ser demoníaco, ¿ok? Es nombrado en Job y Zacarías como Satanás. Este ser es nombrado en el libro de Enoc como Senjasa. El nombre Senjasa significa él ve el nombre o yo he visto. En el rollo del templo, Satanás es Azael, un ser divino violento, malo. En el libro de Jubileos, este ser es Mastemá, que básicamente la palabra Mastemá significa hostilidad o enemistad o caído, o odiado o persecución. En el 11 Q Melquisedec, este personaje es Belial, que básicamente Belial viene del hebreo Belí, que significa sin, y Yaal, que significa valor, algo sin valor, algo que no tiene valor. En el 4 Q Maldiciones de Qumran, este personaje, Satanás, es Melquirresha, el rey del mal. En Apocalipsis se le denomina como el dragón, la serpiente antigua o el diablo. Que el diablo es ya la parte griega, traducción griega que está directamente relacionado con Satanás. Sin embargo, cuando nosotros observamos en la Biblia, en Apocalipsis, se habla que en los últimos tiempos, en esa guerra escatológica, habrá una guerra final entre la fuerza del bien y del mal, en el que Hasatán, Shenjasa, Azael, Mastemá, Belial, Melquirresha, el dragón, la serpiente, el diablo, luchará contra el Mesías, luchará contra Melquisedec, luchará contra Yahvé directamente, en lo que se denomina el año del jubileo, el último jubileo, que eso sería una clase aparte, para entrar a la era mesiánica. Y básicamente Apocalipsis habla del tema, ya enfocándolo con Jesús, Cristo, el Mesías, peleando directamente con Belial, como lo dice Pablo. Ahora, aquí se nos van escapando dos palabras. Dragón y serpiente antigua, dos palabras que la verdad solamente voy a dedicar 10 minutos para explicarlo porque esto es una clase completa. ¿Ok? Esto es una clase completa. Lo que vieron conmigo el seminario del origen de man en la vida hebrea, lo vimos pero muy a fondo cuando hablamos de la serpiente en el Antiguo Oriente, bueno, cuando hablamos del Enuma Elis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como no hay tiempo, lo voy a explicar brevemente. ¿Ok? A ver, la guerra de Yahvé y el Leviatán. ¿Acaso los israelitas en la época bíblica conocían esta dimensión mitológica de la serpiente y de una guerra antigua y un caos relacionado con las aguas? Es decir, cuando nosotros evaluamos Apocalipsis, vamos a observar que hay un ser, hay una figura, ¿verdad?, que surge de las aguas. Y las aguas es un elemento que en la percepción hebrea está relacionado con el mal. Las aguas están relacionadas directamente con el mal. Las muchas aguas, ¿ok?, están directamente relacionadas con el mal. Ahora, este dragón, esta serpiente antigua que surge del mar, es aquella que llevará directamente a inicio a la última batalla escatológica. Pero este elemento de la serpiente que surge del mar, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esta creencia?
Ya observamos que el origen de los demonios, la figura del Satán, en toda la literatura del periodo del Segundo Templo es perfectamente explicada. Pero nos falta un elemento, que es el dragón o la serpiente antigua. Ahora, cuando nosotros vamos a Salmo 74, 12 al 14, dice: ¿hasta cuándo Elohim seguirá afrentándonos el adversario? ¿Seguirá blasfemando tu nombre por siempre? ¿Por qué retraes tu mano? Entonces, el escritor sufre por todos esos acontecimientos que él ha experimentado, que su pueblo ha experimentado, y le dice a Yahvé: véngate, ¿por qué retraes tu mano? Si tu diestra, extiéndela y destrúyelos. Con todo, Elohim es mi rey desde antaño, que opera salvación en la tierra. Ahora el escritor, ¿verdad? Luego de decir esto, dice: tú dividiste el mar con tu poder, quebraste en las aguas las cabezas de los monstruos marinos, es decir, del Tanín, del Leviatán. Tú aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Tú abriste la fuente del torrente, tú sacaste ríos impetuosos, tuyo es el día, tuya también la noche. Tú estableciste las luminarias y el sol, estableciste todos los términos de la tierra, tú hiciste el verano y el invierno. Ahora, la pregunta es: ¿cuándo Yahvé hizo esto? ¿Cuándo Yahvé tuvo una guerra con el Leviatán, en el cual quebrantó la cabeza de los monstruos marinos? Tú aplastaste la cabeza del Leviatán. Dice Job 26:13: su espíritu hermoseó los cielos y su mano traspasó la serpiente tortuosa. ¿Cuándo pasó eso? Isaías 27:1: aquel día Yahvé visitará con su espada grande y templada y poderosa al Leviatán, serpiente huidiza, al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón del mar. Dragón, que es el que aparece en Apocalipsis. Aquel día entonces entonaréis cánticos de la viña deleitosa. La pregunta es: ¿cuándo Yahvé hizo todo esto? ¿Cuándo hubo esa guerra cósmica que habla Salmos, que habla Job, que habla Isaías? Esto tiene explicación. Lamentablemente no la vamos a ver hoy. Pero el texto alude a una guerra antigua. El texto alude directamente a un momento específico en el que Yahvé lucha con el Leviatán. Pero esa lucha volverá a realizarse en la era escatológica, al final de los tiempos, cuando Cristo, ¿verdad?, destruya, cuando Melquisedec venza y cuando el Mesías acabe con este personaje que hemos evaluado como Melquirrey, Belial, Mastemá, etcétera, etcétera, etcétera. Isaías 51, 9 y 10 dice: despierta, despierta, vístete de fuerza, oh brazo de Yahvé, despiértate como en los días de antaño. Días de antaño, exactamente lo que dice Salmo 74. Elohim es mi rey desde antaño. Está haciendo alusión directamente a algo que pasó mucho tiempo atrás. Como en las generaciones antiguas. ¿No eres tú el mismo que tajaste a Rahat y que traspasó al monstruo marino? ¿No eres tú el que hizo eso? ¿No eres tú el que secó el mar y las aguas del gran abismo? Recuerden que el abismo está directamente relacionado con el lugar donde está este ser. El que convirtió en caminos las honduras del mar para que pasaran los redimidos. ¿No eres tú el que hizo todo esto? Ahora, Apocalipsis 20 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, cuyo número es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Conclusión. A pesar de que los antiguos israelitas, en Salmo 74 y Isaías 27, conocían los mitos que presentaban a una guerra antigua entre Yahvé y el Leviatán, no existe una visión dualista del mundo en la cual
hay un ser rebelde que lucha contra Yahvé. Sin embargo, el Satán bíblico tiene funciones judiciales en la corte celestial. Su aparición en los textos bíblicos tardíos estaría relacionado con el debate presente en algunas fuentes de la época sobre el último responsable de mal en el mundo. Es una pregunta que se hace. O sea, hay una guerra antigua, ¿verdad? Pero a pesar de que hay una guerra antigua, todavía no existe en Israel una percepción dualista del mundo. Y cuando se evaluamos por primera vez la figura del Satán, aparece en un contexto, ¿verdad?, en el que él cumple funciones judiciales dentro de la corte celestial. Y se surge una pregunta. ¿Su aparición en los textos bíblicos tardíos estaría relacionado con el debate presente en algunas fuentes de la época sobre el último responsable del mal en el mundo? ¿O sobre en la apocalíptica cómo serán los días finales antes de que venga el Mesías? Con el paso del tiempo, a partir de la época posbíblica, la figura del Satán comenzó a transformarse, volviéndose un ser rebelde, el jefe de los ángeles pecadores y en la personificación misma del mal. El antecedente más antiguo de esta transformación puede hallarse en la figura de Senhasa en Primera de Enoc, hasta convertirse en Mastemá en el libro apócrifo de Jubileos. Luego de esto, en la literatura del Segundo Templo, veremos este personaje dentro de un proceso gradual de exégesis, en el cual esta figura evoluciona con el fin de presentarlo como un ser que tendrá una lucha final al final de los tiempos. Bueno, muchas gracias. Esa ha sido la presentación del día de hoy. Vamos entonces a entrar a la sesión de preguntas, comentarios, dudas, quejas, sugerencias. Bueno, muchas gracias, querido hermano Anderson. Por el momento no tenemos preguntas en el chat de YouTube ni en el de la sala Zoom, pero todo aquel que quiera hacer su pregunta o comentario o participar, por favor levante la mano o escríbala. Así que adelante, estamos abiertos al tiempo de preguntas. Eso quiere decir, si no hay preguntas, eso quiere decir o que nadie entendió o que todos entendieron. No, si hay preguntas. Por ejemplo, en el orden Rolando, de que levantaron la mano, por ahí, sí. Rolando Benavides, la hermana Yuko y por último el hermano Juan Enrique Seymour. Adelante, hermano Rolando. Sí, me ausenté en un momento y no sé si capté el punto, pero la pregunta es, ¿cómo entra en esa batalla final o esa batalla que siempre has venido presentando en esta participación del día de hoy sobre ya sea Melquisedec, Cristo y todo que luchan contra Belial, contra todos los nombres que has dicho? ¿Cómo entra la figura de Miguel con el dragón a diferencia de Cristo o del Mesías, de Jesús? ¿Quién es el de los dos el que batalla? Porque realmente, o sea, o son diferentes batallas. Contra el dragón, hasta donde tengo entendido, es Miguel, es el arcángel. Realmente es Jesús el que lucha, a pesar de que siempre se nombra que es pues Melquisedec. O sea, ¿cuál es la dualidad entre Miguel y Jesús en cuanto al de los dos? Es el luchador. Muchas gracias, Rolando. Bueno, mira, tu pregunta es muy compleja, porque la figura de Miguel en ciertos círculos se le ha aplicado a Cristo. Es decir, en muchos círculos, Miguel es Cristo. ¿Bien? Ha habido mucha disputa en este tema. Ahora, el personaje de Miguel es algo sumamente curioso, porque Miguel también sale en la literatura apócrifa. Y la figura de Miguel en la literatura apócrifa es un ser de mucha elevación. ¿Ok? No es simplemente un ángel como tal, no es simplemente un mensajero. Se dice que él es un arcángel. Uno de los arcángeles de los principales en la corte celestial de Yahvé. ¿Bien? Es uno de los principales. Ahora, se pone más problemática la pregunta, es porque en el periodo del Segundo Templo, por primera vez en la literatura que cuando se empieza a desarrollar, por ejemplo, el tema de la angelología, los ángeles empiezan a tener nombre. El tema del nombre a los ángeles no es algo que se ve en la época bíblica, pero en este momento de la historia sí.
Entonces Miguel cumple una función también muy importante porque, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Daniel, ¿verdad? Es Miguel quien es el guardián de Israel y lucha por Israel. Y si nos vamos más atrás, ¿verdad? En Deuteronomio 32:8, cuando se dice que el Elión, el Altísimo, dio a cada uno de sus hijos, a sus hijos divinos, una heredad, a Yahvé le tocó Israel. O sea que Yahvé es quien cuida a Israel, pero en Daniel es Miguel. Y Miguel en la literatura apócrifa tiene una función muy elevada con el tema de la guerra, de la guerra escatológica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo responder la pregunta? Espérate, perdón. Y también falta otro punto, que Miguel lucha con el diablo por los huesos de Moisés. Sí. O sea, también hay otra lucha más allí. Exactamente, como tú lo dices. Entonces, es muy problemática la pregunta, es muy compleja la pregunta. Opción número 1, Miguel es Jesús. Y digo número 1, no diciendo que es la principal. O sea, no es que, no, esta es la que está en primer lugar. No. Vamos a colocar sobre la mesa. Opción número 1, Miguel es Jesús. Opción número 2. En el texto bíblico, por ejemplo, cuando nosotros hacemos alusión en Éxodo capítulo 12, ¿ok? Se dice que Yahvé será quien hiera a los primogénitos. Será Yahvé el que irá y los herirá. Él los matará. Pero más adelante es el ángel de la muerte. Bueno, algunas Biblias lo traducen como el ángel de la muerte. ¿Ok? O no me acuerdo, no sé cómo dice la Septuaginta. Inclusive esa era una pregunta que le iba a decir a William porque estaba evaluando el tema. Pero en aquel texto es Yahvé, pero luego vemos que Yahvé utiliza entonces un ser para que ejecute esa acción. Entonces, al final no queda claro, ¿es Yahvé o es ese ser? ¿O es ese ángel? Bien. Entonces, en la segunda opción, y también esto va ligado, por ejemplo, a lo que cuando yo cité Segunda de Samuel y Crónica, que en Samuel es Yahvé quien incitó a David, pero en Crónicas, en una relectura muy posterior, no es Yahvé, es un adversario. Entonces pareciera, y eso es lo que yo veo en el texto bíblico, que muchas veces Yahvé dice que hará algo porque la decisión final la toma él y él se adjudica, ¿verdad?, la responsabilidad de todo lo que va a acontecer, pero utiliza otro ser, un tercero. Eso pasa mucho en la Biblia hebrea. Tenemos el ejemplo de Samuel, tenemos el ejemplo también de Génesis, ¿ok? Pero también tenemos esta problemática que los ángeles cumplen funciones de guardar el trono de Yahvé. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros vemos a Isaías, a Ezequiel, Yahvé tiene seres que cubren y guardan su trono. Y en la segunda opción es que Dios utiliza a Miguel, ¿verdad?, como un ente que lucha contra el Satán, que inclusive esa guerra de ese versículo que yo cité específicamente, muchos interpretan que esa fue la guerra antigua, que hace mención a una guerra antigua cuando Miguel lucha contra Satanás y los lanza sobre la tierra y cayó la tercera parte. O sea que hay dos posibles interpretaciones, que esa guerra que está hablando allí es la final de los tiempos o es una guerra que aconteció al principio, como lo dice Enoc, ¿verdad? Que, por ejemplo, Enoc y Jubileo fue en Génesis capítulo 6, pero pudo haber sido una guerra antigua. Al mismo tiempo, el mismo texto dice que Jesús vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores a ejecutar el juicio sobre la tierra y a destruir a todos sus enemigos. Eso también está en Apocalipsis. O sea, no es que simplemente Miguel ahí apareciendo en ese versículo, porque hay otro versículo que también aparece Jesús haciendo guerra contra el mundo. Entonces yo creería que tenemos esas dos posibles respuestas, ¿ok? Yo las coloco sobre la mesa porque la verdad no quiero decir es una o es otra, sino que cada quien evalúe el tema, lo estudie y saque su propia conclusión. Yo tengo la mía.
Y Eso es yo lo que pienso, podría decir de la pregunta. y yo pienso, profesor, que al final, no sé, pues siento como que Jesús no se va a ensuciar las manos en esa pelea y usa su lugarteniente que es Miguel. O sea, no sé, siento que no se va a bajar a ese nivel. Él es el que hace el juicio, pero quien ejecuta la guerra, o sea, quien da la estocada, quien da la puñalada, es un elemento que usa Jesús para eliminar a Satanás y bueno, San Miguel, pues me voy con la segunda, pues me voy con la segunda. No creo que el arcángel sea Jesús, porque siempre en el Antiguo Testamento fue el príncipe, el ángel de Jehová y tal, y cuando se habla de Miguel, pues no se habla de un arcángel específico, ¿no? Pero bueno, entiendo las dos posturas y dan a la posición de cada uno, definitivamente. No, te Gracias, entiendo. gracias. No, y lo que dice tiene mucha base. Yahvé siempre utiliza terceros para ejecutar juicios. Mira que en Job utiliza a Satanás. O sea, eso es algo muy común que pase. Bueno, hermano Raúl, ¿quién viene ahora? Bueno, en el orden en que levantaron la mano, sigue la hermana Yuko. Adelante, hermana, por favor. Sí, gracias. Cada vez que escucho al profesor Anderson, entiendo más que está siempre en un lenguaje abstracto. Y cuando dijo que en la versión masorética o en la Midrash sería, hablaba de Asael como un chivo, como un chivo, o sea, As era chivo y en arameo era se fue. Y posiblemente al interpretar esto y querer simbolizarlo en un ritual, hicieron este rito de que poner la mano sobre un chivo expiatorio y todo eso, pero en realidad Asael era en forma del rollo del templo, quería decir furioso y él como un componente divino. Yo entiendo que él sería como Dios en el concilio divino, serían esa otra creación, o sea, un Dios principal y después los dioses y a todas esas creación aparte de Yahvé, sería el con el ¿cómo sería? Lo denomina como él, ¿no? Dioses en general, sí, diría yo. Sí, porque hay un tema importante. Pasa que el tema, la palabra Dios es muy abstracta, ¿ok? El tema, uno de el nombre, la expresión principal para cuando, que se usa en la Biblia hebrea para hablar de estos seres divinos, ¿ok? Es la palabra Elohim, ¿ok? A ver, nosotros utilizamos la palabra ángel y nos imaginamos unos seres con alas y todo lo demás, pero eso no es del todo correcto, ¿ok? En la Biblia los ángeles no aparecen con alas, ¿bien? Aparecen con alas son los serafines, ¿bien? Aparecen con alas son los querubines, pero específicamente los seres vivientes, ¿ok? Aparecen los ofanim, que son ruedas de fuego. Y es la palabra que se les da a los seres divinos es el término Elohim. Por ejemplo, en Job, como dice, y vinieron todos los hijos de Dios, todos los Benei Elohim, todos los hijos de Dios. Ahora, cuando se utiliza el término es apuntando a Elohim, a dioses menores, ¿ok? Básicamente se aplica a eso. No sé si respondo la pregunta. A eso es lo que apunta Levítico, que es un Elohim, ese ser es un Elohim, es un ser divino. Sí, yo lo entiendo, bueno, lo llegué a entender por el Concilio Divino y por todo lo que está usted ahora explicando, y también sobre que en realidad sea Satán era como un adjetivo, digamos que era algo como para explicar que era un adversario, y por eso se escribe todo en el Antiguo Testamento, pero en Job y Zacarías dice Hasatán, dijo usted, ¿no? Y Hasatán ya
con un artículo, o sea, se hace un sustantivo. Yo entiendo que toda la Biblia del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, se escribió como para simbolizar que la figura de Jesucristo iba a ser el adjetivo, el sustantivo, digamos. Ahí ya se convirtió en algo que nosotros lo vemos antes quizás en sentido espiritual, ahora lo entendemos como un sustantivo. Lo mismo yo entiendo que Job y Zacarías ya en el segundo templo, que cuando se hace, digamos que sustantivo, lo hace lo que antes podía entenderlo como algo abstracto, lo personifica, sería en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, ya en el rollo del templo también se decía, Asael, usted dijo en el jubileo, era Mastemá, y también ya personificado en Melquirreyá, o sea, ahí ya es sustantivo. Digamos, es una manera de decir, ¿no? Y yo también entiendo que en Apocalipsis, cuando se habla de dragón y serpiente, es algo para que nosotros nos imaginemos tal vez, porque en realidad las aguas dice que eran pueblos, el mar, mejor dicho, lo que usted decía de agua, eran pueblos, son gente. Y uno se imagina, bueno, va a ser ahí en el valle y en el Armagedón, pero no vamos, yo no me imagino con el ejército natural, digamos, sino que es algo que es en lo espiritual. Digamos que es un adjetivo, lo que está representado en todo el Apocalipsis, que sí lo entendían en la antigüedad de la manera que lo entendieron en el libro de Enoch, en los esenios, y se entendía de la manera espiritual y de alguna manera nosotros lo queremos graficar, hacer un cuadrito o ponerlo en una figura que nosotros entendemos, pero que no es así. En realidad, yo entendí por la clase del origen del mal que en realidad no es es malo cuando ese espíritu entra en nosotros y sale del hombre, ¿no es cierto? Ya con intenciones malas, pero en realidad no es malo. Es algo que nos hace ver cuál elegimos, ¿no? En la Cábala va a decir que la luz tiene sentido cuando hay oscuridad, ¿no es cierto? Eso es lo que usted decía, pero la luz para mí es para ver lo que está mal, o sea, yo prendo la luz para ver que si tengo acá una mancha, algo que me da claridad de lo que está bien. Y yo entiendo que no es algo que a la fuerza quisiéramos hacer un ritual poniendo acá un chivo y bueno, presentar eso como Satanás y que ahí va todo el mal, pero en realidad es una forma espiritual de los que los antiguos entendieron y que quizás recién en el periodo del segundo templo le pusieron el artículo. No sé si es así, solamente es una pregunta. Sí, gracias, hermana Yuko. Bueno, el tema de prácticas, ¿ok? En la Biblia hebrea es sumamente complejo porque para ellos, a pesar de que era un ritual, espiritualmente era algo que iba a pasar. Es decir, cuando ellos espiritualmente colocaban las manos sobre Azazel o Asael y lo enviaban al desierto como algo espiritual, como algo simbólico, ¿verdad? Para ellos era verdad que eso iba a pasar, que con eso estaban ahuyentando y alejando el mal de ellos, pues, por así decirlo. ¿Bien? Bueno, el que sigue en el turno en la sala Zoom es el hermano Juan Enrique.
Juan, ¿Cómo hola. estás, hermano Raúl? Anderson, para variar estoy en mi cocina. Qué raro, qué extraño. Es raro, es raro. Oye, más que hacer una pregunta, hacer un comentario y darle las gracias porque la verdad que las clases de Anderson han sido luz a mi mente, las mismas que las clases del hermano Raúl. La exposición y la manera en cómo han abordado tan profesional y tan neutral en los puntos de estudio han sido muy importantes para mí y para muchas personas. Conversaciones con amigos, muchos están fascinados con el tema de sus cursos y de sus clases y nada, felicitarlos, darle las gracias porque dentro de todo esto que hay en la historia de la Biblia hebrea han habido tantas cosas oscuras, tantas cosas que han querido ocultar y la forma como ustedes la han presentado hoy en día han venido a sacar ese humo que está entre toda esta atmósfera. Así que eso, muchas gracias Anderson, muchas gracias Raúl por su luz que han aportado a nuestra sociedad. Muchas gracias a ti también, Juan. De verdad, para nosotros nos sentimos muy contentos porque es como ese don que tú tienes y de alguna forma tú lo colocas, tú lo usas y gente se puede ver beneficiada. De verdad que nosotros nos sentimos muy felices por eso, porque también así como tú aprendes, yo aprendo mucho también. O sea, muchas veces ustedes dicen cosas que yo nunca me había preguntado o lo había entendido de esa manera y también te doy gracias a ti, le doy gracias a todos por todo lo que han compartido y ese es uno de los objetivos principales de la escuela. Bueno, tenemos una última pregunta ya por cuestiones de tiempo que nos las hacen a través del chat de YouTube. Dice la hermana Fiorella Rivas, me gustaría entender cómo el pueblo hebreo hacía una ofrenda a la figura del mal en Asael, según lo dice en Levítico. Entiendo que el pueblo de Dios no podía dar sacrificio al mal. Esa es la pregunta que tenemos a través del chat de YouTube. Ok, bueno, a ver, el tema del sacrificio de Yom Kippur, ok, o el sacrificio del día de la expiación, es un sacrificio bastante representativo dentro de todas las prácticas del periodo de la época bíblica, ok. A ver, el texto no están dando un sacrificio a esta figura del mal como tal, simplemente que el Moed o el tiempo de reunión de Yom Kippur o el día de la expiación básicamente es que tomaban este macho cabrío, ¿verdad? Y simbolizaban que sobre él iría la ira de Yahvé y todo el pecado. Y él era botado al desierto, es decir, para sufrir un castigo como tal. Ahora, cuando nosotros lo comparamos con todas las prácticas en la Mesopotamia antigua, en el mundo antiguo, ¿verdad? Había muchas prácticas de ese índole, pero no es para sacrificar a demonios o a seres del mal, sino para ahuyentar a los seres del mal. Es decir, que el proceso está haciendo exactamente lo contrario. Uno de los principales objetivos del día de Yom Kippur era rociar agua por todo el templo, dentro del templo, ¿verdad? Para limpiar el templo de todas las impurificaciones que tuvieron en todo el año. ¿Okay? Más adelante, la fiesta de Yom Kippur es la fiesta principal que habla de la era mesiánica, habla de la guerra que está ligada directamente a la guerra mesiánica, a la guerra escatológica, es decir, Yom Kippur ya más adelante entra en ese proceso de escatología de los últimos tiempos y apunta a que en ese día Yahvé expiará y Yahvé, ¿verdad?, verterá su ira sobre los impíos. Entonces, por ejemplo, hay muchas líneas que dicen que Dios vendrá en Yom Teruah, que es la fiesta de la trompeta, pasarán 10 días y en Yom Kippur es cuando él verterá su ira. Es como cuando ellos colocaban su mano sobre el chivo expiatorio para que él llevara el pecado de todo el pueblo y fuera echado y despreciado como tal. O sea, no es que están sacrificando al mal o haciendo estas cosas, sino que están haciendo una simbología de vamos a colocar sobre este chivo, ¿verdad?, todo el pecado del pueblo, y él será arrojado y sacado afuera, es decir, será execrado como tal. Y el otro chivo, que es para Yahvé, será sacrificado para la purificación del santuario.
Entonces, en este caso, por ejemplo, a nivel de soteriología, cumple funciones importantes porque en este caso el chivo para Azazel o Azazel cumple una función directamente relacionada a la ira que Dios en los últimos tiempos verterá a los impíos, y Azazel como Cristo, ¿verdad? Purificando el templo como tal. O sea, en ese sentido, más adelante tiene ese proceso de exégesis. Hermano Raúl, no lo escucho. Perdón. Parece ser que no hay más preguntas ni en la sala de Zoom ni el canal de YouTube. Así que si le parece bien, hermano Anderson, vamos terminando la sesión de hoy, ¿verdad? No sé si quiere decir algunas palabras de despedida. Bueno, mira, me quedan 2 minutos. Llevamos 1 hora y 58 minutos. Todavía hay tiempo. No, de verdad, muchas gracias a todos aquellos que nos acompañaron. Esperamos que sigan viendo todas las clases. Si alguien ve este video en una semana, en muchos años, ok, son 5 videos de toda esta problemática o todo este temario, ¿verdad? De la apocalíptica, de los últimos tiempos, ok. El día de mañana vendrá otro profesor, el jueves otro profesor, el viernes otro profesor, y la idea es que nos acompañen. De verdad, muy agradecido por regalarnos este espacio. Esta grabación será subida directamente a YouTube, estará perfectamente disponible en nuestro canal. Y denle un like, por favor, compártanlos con personas, hermanos, para que esta comunidad pueda seguir creciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Anderson. Muchas gracias a todos nuestros hermanos y seguidores de la escuela. Solamente nos resta invitarlos para el día de mañana a las 10 a.m. hora Colombia, a la tercera parte de esta semana del fin del mundo, con la temática El Hijo del Hombre y el Concilio Divino en el Apocalipsis, impartida por nuestro hermano y profesor Jesús Mendoza. Así que quedan cordialmente invitados para el día de mañana a la continuación de este seminario que hemos titulado La Semana del Fin del Mundo. Muchas gracias, bendiciones y que pasen muy buenas noches. Hasta luego. Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en streaming live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación. Si este contenido le ha generado alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a seguir nuestras redes, visitando las páginas de Facebook e Instagram de la Escuela de Alejandría, así como nuestro canal de YouTube, donde además puede activar la campana de notificaciones para recibir actualización cada vez que subimos nuevo contenido. Nuestra página web contiene información que podría interesarle. https://escueladealejandría.webnode.com.co. Y para una comunicación más personal e inmediata, por el chat de WhatsApp, más 503-776-21050.